La censura como tema dentro de las novelas de Ray Bradbury, intertextualidad entre Fahrenheit 451 y Osher 2, de Crónicas Marcianas. Primero tenemos que conocer el concepto de intertextualidad, que es la relación entre dos textos de un mismo autor donde ambos se aluden el uno al otro, se autocitan o se reescriben sus propias ideas de sus obras. Primero haremos un recuento de ambas historias para entender de qué forma estas dos se conectan. Para empezar hablaremos de Fahrenheit 451, donde su personaje principal es Guy Montag y sus personajes centrales son Mildred Montag, que es su esposa, Clarice McClellan, que es una de sus vecinas, Capitán Beatty, el capitán de bomberos, y el expresor Faber. Fahrenheit 451 se encuentra situado en una sociedad distópica futurista donde los bomberos tienen la misión de quemar todos los libros a ser considerados peligrosos debido a que generan pensamiento crítico, controversia e infelicidad. La población en sí vive inmersa en una cultura de entretenimiento superficial y de consumo rápido, dominada principalmente por la televisión y la velocidad. Dentro de este libro seguimos la historia de Guy Montag, uno de los bomberos que se dedica a la quema de estos libros y que su vida cambia cuando conoce a su vecina Clarice McClellan, quien le hace cuestionar la superficialidad de su vida y la infelicidad de su esposa Mildred. Montag es testigo de cómo una anciana prefiere morir quemada junto con sus libros antes de abandonarlos, lo cual lo impulsa a robar uno de esos libros durante el incendio y comienza a esconder y a compilar diferentes libros en secreto, lo que lo lleva a buscar al anciano Feber, que es un ex profesor, quien le explica la importancia de los libros y que estos no residen en el papel en sí, sino en las cosas que contienen, como la calidad, textura, detalle de información, tiempo para digerir la información, la interpretación y el derecho de actuar basado en lo que se aprende. La historia alcanza su clímax cuando Beatty lleva a Montag a su propia casa, que ha sido denunciada probablemente por su esposa para que él mismo queme estos libros. Y Montag en un arrebato pues quema su casa, a su vez mata a Beatty con un lanzallamas. Montag huye de la ciudad y se convierte en un fugitivo perseguido por medios de comunicación y por sus mecánicos. Al final logra escapar encontrando un grupo de intelectuales renegados viviendo en el bosque. Estos exiliados lo que hacen es memorizar libros para poder preservar el conocimiento. Y como conclusión de la historia, al final la ciudad es destruida por una guerra nuclear y montan junto con los intelectuales, quedan a salvo en el campo con la misión de regresar a la ciudad en ruinas para construir una nueva sociedad basada en la memoria y en el conocimiento de estos libros, donde ellos se van a convertir en las voces que llevan este conocimiento a una nueva sociedad. Y de aquí pasamos al libro Crónicas Marcianas, más específicamente estaremos hablando de Osher 2, donde tenemos como personaje principal a William y de personajes centrales tenemos a Pike y a Garrett. En términos generales, Crónicas Marcianas está situada en una ambientación donde la Tierra ya no es apta para vivir, por lo cual se busca que la humanidad migre a Marte. Y dentro de este cuento estamos en el año 2005, tras una gran hoguera en la Tierra donde se queman todos los libros de ficción, fantasía, terror, entre otros. Y lo que hace William es que al ser un hombre muy rico, huye de la Tierra para escapar de la censura, se muda a Marte y gasta su fortuna en construir una réplica exacta de la casa Usher de uno de los cuentos de Edgar Allan Poe, donde se llevan a cabo diferentes asesinatos dentro de esta. El inspector Garrett llega a la propiedad de William con la intención de demolerla, ya que estas historias de terror y fantasía son ilegales, a lo que William lo recibe con calma y también recibe otros invitados que son miembros de la alta sociedad ya establecida en Marte, y esto lo hace con un plan de venganza, es decir, que dentro de esta casa va a recrear los crímenes que ocurren dentro del cuento Usher de Edgar Allan Poe, utilizando a los invitados como víctimas, esto como una forma de protesta ante la censura. El cuento concluye con la huida de William y la alerta hacia las autoridades por parte de Garrett y con la orden de la demolición de la casa Usher. Sin embargo, la casa se hunde en la laguna, tal cual sucede en el cuento original de Edgar Allan Poe, llevándose consigo todas las evidencias y de esta manera dejando la advertencia de que la fantasía, aunque fue censurada y destruida, tiene el poder para regresar y vengarse.
En términos de intertextualidad, pues estas dos historias tienen como punto central la censura hacia la cultura, donde Osher 2 actúa como una secuela conceptual y un comentario de venganza sobre la sociedad distópica, mientras que Fahrenheit 451 expone la causa y el proceso de la destrucción de los libros y la consiguiente aniquilación del pensamiento crítico, mostrando una sociedad que quema sus textos por conformidad. Mientras Montag responde con la huida y un medio más pacífico, William actúa por medio de la venganza activa, reafirmando que el arte, aunque reprimido, retiene el poder, la verdad y la capacidad de actuar sobre la realidad. Y bueno, en la actualidad, y como forma de concluir, la censura siempre ha sido y seguirá siendo un tema de relevancia para la sociedad. Actualmente enfrentamos situaciones en cuestiones de censura digital y de control de la información por estas plataformas y también por élites, además de un control de las narrativas que ha incentivado la radicalización del pensamiento, yendo a una tendencia más hacia el conservadurismo dentro de generaciones más actuales. Y es importante que nosotros como seres sociales aprendamos a discernir la información que nos llega y ser críticos ante esta, impulsando principalmente la diversidad de pensamiento y ayudando a las voces que casi no son escuchadas debido a las limitaciones de sus centros.